y sean todos bienvenidos a esta cátedra abierta el día de hoy. Quien nos acompaña como conferencista, el doctor Julián Serna Gómez. El doctor Julián es odontólogo, profesor y coordinador del programa de graduados de la Universidad de Antioquia, especialista en políticas públicas y magíster en salud pública, fiscal del Sindicato General Gremial de Odontólogos de Colombia, investigador contratista, Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud. La presentación y la conferencia que nos trae el doctor Julián el día de hoy es el tema prácticas y tensiones de la gestión pública en salud bucal, sistematización de la política pública de salud bucal de Medellín. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias al doctor Julián por la presentación que tendrá para nosotros en esta mañana, en nuestra última cátedra abierta del año. Los invitamos para que nos acompañen, pongan en silencio sus micrófonos, apaguen sus cámaras y las preguntas que tengan y deseen hacerle al doctor Julián, por favor escriban a través del chat, que al finalizar la presentación, con mucho gusto el doctor Julián les dará respuesta. Muchas gracias al Departamento de Gestión de la Información por darnos todo el apoyo y hacer posible esa presentación el día de hoy en modalidad virtual. Bienvenido, Julián, el auditorio es completamente tuyo. Muy buenos días a todos y todas. De antemano agradecer pues a la facultad por abrir este espacio para socializar este ejercicio que realizamos durante este año. También agradecer pues a los buenos a los buenos intenciones y también al ejercicio de permitirse la evaluación de esta manera cualitativa que denominamos una sistematización a la Secretaría de Salud del Distrito de Medellín. Entonces, como iniciando este ejercicio, lo que hicimos fue una sistematización acerca de la implementación de la política pública de salud bucal del municipio de Medellín, la OCA Convoca, ¿cierto? La cual se ha implementado durante el 2013 al 2022. Entonces, a manera breve les iré dando como algunas pinceladas de lo que fuimos encontrando como para poder generar una mayor conversación al final y poder contar con el tiempo. Entonces, como les había dicho, esta es una investigación que se fue patrocinada por la Secretaría de Salud, donde me colaboró la socióloga Mariana Mira Sarmiento. Se realizó por medio de un contrato interadministrativo entre la ES y la Secretaría de Salud. Entonces, como iniciando, es bueno tener en cuenta que esta memoria metodológica no es un asunto lineal, ¿cierto? Sino que tuvo varios momentos en los cuales nosotros encontramos 5 momentos que podemos decir. El primero se llamó preparación de la sistematización. En este momento se identificaron los actores a participar y se construyeron acuerdos para favorecer su participación en el proyecto. Entonces, durante este proceso lo que hicimos fue comparar inicialmente cuáles fueron los actores que participaron o que aparecían como partícipes en la construcción, en la formulación participativa de la política, y posteriormente se fue comparando con los registros que se tenían de la participación de los actores en los diversos espacios de la implementación. Entonces esto también nos permitió pues empezar a reconstruir acuerdos de cómo sería la participación, de cómo serían los ejercicios de recolección de información y cómo sería, por así decirlo, las formas de aval acerca de los procesos de escritura que fueron resultando de este ejercicio. También se hizo una reconstrucción del contexto donde se realizó una revisión documental. En esta revisión documental se analizaron los planes de desarrollo nacional, departamental y local. También se hizo una pesquisa acerca de la producción académica, científica y audiovisual en este periodo relacionada con la política pública, y posteriormente se realizó una construcción colectiva de línea del tiempo donde se acudieron a varias técnicas, una como el Padlet y dos también con unos murales interactivos de manera presencial, en los cuales los participantes, valga la redundancia, interactuaron con la construcción que se fue realizando acerca de la implementación de la política. También hablamos de la resignificación de la memoria de vida. Eso es como en los procesos más fuertes y más gruesos, donde se acudió
a la técnica de diarios personales debido a la dificultad en el tiempo que se realizó el ejercicio, que era cierre del año pasado y también iniciando también la dificultad de conformar grupos de sistematización. Entonces se acudió a la técnica de diarios personales, donde cada uno de los actores, por así decirlo, conversaba en primer nivel con sus experiencias, ¿cierto? Posteriormente, estos diarios personales posibilitaron un diálogo en segundo nivel que fue al interior de las instituciones, y posteriormente en unos talleres generales se realizaron una construcción en tercer nivel colectiva, donde se permitió reconocer la experiencia de cada uno de los actores de las instituciones y cómo fue su tejido durante la implementación, ya de una manera macro, por así decirlo. Entonces, se hicieron 24 diarios personales. Además, se aplicaron 2 entrevistas con las personas que no podían realizar pues los diarios debido a sus ocupaciones. Esto nos permitió la construcción de 5 documentos por sectores, que son relatos provenientes de la institucionalidad, la academia, las empresas administradoras de planes de beneficios, la empresa social del Estado y la comunidad. Posteriormente se hace un ejercicio de enunciación de las experiencias, ¿cierto? Que esto aquí es como cuando ya se le empieza a dar la categorización a todos estos relatos. Además se realiza pues por un análisis de contenido por saturación teórica, y se encuentran algunos hallazgos que les voy a nombrar ahorita, que son los ejes de sistematización denominados ejes fuerza y ejes de tensión, ¿cierto? Los cuales fueron validados constantemente por medio de talleres con cada uno de los participantes, y el ejercicio de socialización de la sistematización por medio de capacitación con programas de salud pública de la ciudad y actividades académicas como la que estamos realizando el día de hoy. Entonces, ya entrando en materia, por así decirlo, el objetivo general de esta investigación fue sistematizar las experiencias constituidas en la interacción de diversos actores de la práctica ontológica en el marco de la implementación de la política pública del municipio de Medellín, y sus objetivos específicos fue describir el contexto situacional de la implementación, identificar líneas fuerza y de conflicto en las prácticas emergentes durante la implementación, reflexionar e interpretar las prácticas sociales a la luz de la enunciación categorial de los actores partícipes, y socializar los resultados de sistematización de la política pública de salud bucal. Entonces, ya entrando en el ejercicio de la línea fuerza de la revisión documental, como les había comentado, nosotros logramos revisar los planes de desarrollo nacional, local y municipal. Por así decirlo, una de las principales conclusiones es que sí existe un ejercicio coherente de la planeación en cada uno de estos entes territoriales, ¿cierto? Una planeación que se basa en la promoción de estilos de vida saludable para prevenir los riesgos en la salud bucal, ¿cierto? Y esto se realiza por medio de acciones de educación, información y también de prevención secundaria. Podemos decir también que lo que encontramos inicialmente es que la gran mayoría de actividades tiene pues claramente sus grupos poblacionales en los cuales se ubica el ejercicio de planeación, que por así decirlo se traducen en grupos de niñeces, juventudes y adultos mayores, ¿cierto? Los adultos y las juventudes no está tan visible y tan latente en los ejercicios de planeación. Esto es importante nombrarlo porque también nos da cuenta que en la agenda de lo gubernamental la salud bucal ha ido tomando fuerza, y que realmente tiene una conexión, una coherencia que se lo permitió el Plan Decenal de Salud Pública, que ha posibilitado a la luz de la dimensión de enfermedades crónicas no transmisibles ir poco a poco calando la preocupación y la necesidad de salud bucal en la planeación del país. También es importante pues reconocer que no es un paso fuerte, sino que poco a poco se ha ido logrando en algunos ejercicios de planeación, que debido al tiempo no vamos a entrar pues en la profundización del ejercicio. Hemos encontrado que en algunos gobiernos, como por ejemplo entre el 2012 y el 2015, fue claro con la creación de la política pública. Entre el 2016-2017 se difuminó un poco en los ejercicios de planeación nacional
y departamental, y ya en el 2019 vuelve y retoma con mucha fuerza este ejercicio gubernamental. Entonces, aquí en lo que encontramos de manera general en los ejercicios de planeación del país es que se ubica en unos sujetos y esos sujetos de derecho están relacionados con un entorno sociocultural y también se reconocen como personas vulnerables. Entonces, en la categoría de derecho encontramos que son seres autónomos, ¿cierto? Y por ende su autonomía lo que busca es que generen acciones de autocuidado y se reconoce a esos sujetos como agentes productores y reproductores de prácticas saludables, ya como agentes que pueden ser partícipes importantes en los ejercicios de información, educación y comunicación y que en ellos recae una alta responsabilidad del autocuidado. Otras son las posibilidades de desarrollo y creación, ¿cierto? O sea, que ellos también son personas que se permiten y se les permite que construyan prácticas de cuidado de salud bucal. También es importante reconocer que estos sujetos se reconocen en los ejercicios de planeación como sujetos diversos, por eso la multiplicidad de enfoques que se observan en los diferentes procesos de planeación, por así decirlo, el enfoque de derecho, el enfoque diversidad, el enfoque étnico, el enfoque discapacidad, y también reconoce pues las diversidades y pluralidades en las que está inmerso nuestro país y también nuestro territorio. Además, que estos ejercicios de salud bucal son ejercicios de historias colectivas, entonces también la política pública en su problematización reconoce unas falencias en materia del conocimiento del derecho a la salud, del derecho a la salud en su componente bucal y también algunas falencias en la relación de la salud integral con la salud bucal. Y por qué no, también permite develar cómo se ha ido construyendo la historia de salud bucal colectiva en relación a una historia orientada por la enfermedad, el dolor y la cosmética, ¿cierto? Entonces también eso permite pues como reconocer esa historia colectiva. Y ya la vulnerabilidad nos habla de las inequidades persistentes que hay en materia de acceso, en materia de concentración de servicios, en materia de las dificultades del talento humano a nivel nacional. Y también esto nos plantea entonces unas urgencias subjetivas y colectivas que buscan ser resueltas, ¿cierto? Por esta población. Otro que es importante es la noción de salud, que se reconoce como un producto sociocultural y biológico, ¿cierto? También esta salud con su dimensión del derecho y también se reconoce que la salud hace parte y también lo permite también este ejercicio de política como una demanda social, como una preocupación y un interés. Lo nombramos como un producto sociocultural y biológico porque requiere de una acción integral multidimensional. Es claro que no podemos esperar a resolver los problemas de salud dentro del ámbito hospitalario, sino que esto requiere también ampliar la mirada intersectorial y reconocer que en otros ámbitos del contexto cotidiano, comunitario, escolar, laboral, se aporta y se previenen riesgos en salud bucal, ¿cierto? Por eso se propone en los ejercicios de construcción de políticas públicas y eso pues también de la cara como con ese enfoque de promoción de la salud que busca que se construyan políticas públicas saludables. Por eso la connotación de que las políticas públicas deben ser multidimensionales, una acción integral y deben tener ese enfoque de promoción de la salud. ¿Para qué? Para poder reorientar los servicios, que es una de las grandes apuestas de la política pública en su eje 2 como un eje transversal, en los ejercicios de educación y en la participación vista desde el autocuidado y el empoderamiento de los sujetos para promover acciones del cuidado de la salud bucal, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vemos pues la salud en los ejercicios de planeación en esos dos aspectos y también se presentó un ejercicio de una preocupación y un interés. Claramente es una preocupación institucional, ¿cierto? Por la carga de morbilidad que se genera en el país,
también es una preocupación y un interés subjetivo donde, claro, se moviliza a partir desde lo cosmético, estético y funcional, y también un ejercicio colectivo que en nuestro distrito se materializa en algo muy bonito, que son las apuestas de las lideresas en sus territorios y sus preocupaciones por la salud bucal en relación a la posible construcción de programas de salud bucal para sus comunidades en el marco de ejercicios de planeación local y presupuesto participativo. Entonces, también es importante reconocer que para poder lograr ese impacto, como lo había nombrado al inicio de esta diapositiva, en materia de salud, se requieren acciones intersectoriales para el cambio cultural, ¿cierto? Porque es importante notar que esta dimensión del derecho fundamental a la salud, o sea, la dimensión del componente bucal, tiene una historia que no ha permitido que se materialice como demanda social en las comunidades, sí como una preocupación, pero no como una demanda social que genere exigibilidad en materia del derecho. Entonces, también es importante como reconocer esa historia colectiva, como lo había denominado en la diapositiva anterior. También hace parte pues de lo que encontramos en los ejercicios de planeación, es que la información y claramente nuestro país es un país que está orientado a tomar decisiones basadas en la evidencia. Esta es una evidencia claramente epidemiológica, ¿cierto? Que da cuenta pues del transcurso o el desarrollo de la enfermedad y lo presenta en condiciones de inequidad. Aquí es importante como hacer un ejercicio de reflexión y por eso la relevancia de estos ejercicios cualitativos, de que claramente hay una fuerte consolidación y una necesidad por tomar decisiones basadas en evidencia, pero que también se podría generar otros espacios de carácter cualitativo que permitan comprender el proceso y la subjetividad, teniendo en cuenta que la salud también tiene esa dimensión dentro de la construcción colectiva que se realiza en nuestros territorios. Otra categoría y que ha ido tomando mucha fuerza es la categoría de territorio, de empezar a comprender cómo y realizar esas proxemias, esas lecturas de esos lenguajes no verbales del territorio, cómo se componen, cómo se comportan, cuáles son las capacidades, qué acuerdos comunes se logran tejer allí, qué sincronías y liderazgos se tejen a partir de estas necesidades. También, por ejemplo, y trayendo como datos de otras investigaciones que hemos realizado, es comprender también cómo las lideresas en ese ámbito del microcuidado en el territorio empiezan a gestar esas preocupaciones por esas necesidades, cómo se gesta también la preocupación en el ámbito escolar por la salud bucal, comprender esos escenarios, ¿cierto? Que claramente también están en tensión porque hay unas necesidades y carencias y conflictos. Claramente evidenciar, por ejemplo, algunos territorios con unas carencias de saneamiento básico en el país, comprender que hay unos conflictos también en relación a los liderazgos, a las formas de cómo las comunidades tejen su participación comunitaria y social. Y por no decirlo así, y es una de las más importantes porque requiere que esta categoría, la de participación, se promueva, se fortalezca para que las comunidades se empoderen y no solamente quedemos en el ejercicio del autocuidado, sino que las comunidades puedan ser actores fundamentales en la toma de decisiones y en la reorientación de los servicios de salud. Aquí también lo que planteamos, y es importante hablar de ello, la diferencia entre habitar la participación y reconocer la participación. Y esta diferencia se genera en una cosa, por así nombrarlo, como vista desde afuera, es que yo reconozco los procesos de participación, le cedo mi poder y le permito al otro que pueda hacer sus procesos o ejercicios de manera, por así decirlo, paulatina, y la otra es cuando habito la participación. Y esto es muy importante comprenderlo porque la experiencia me ha permitido comprender que es muy diferente cuando se hacen procesos de diagnóstico desde las comunidades y con las comunidades que son, y en este caso las políticas públicas, hablo de comunidades, no solamente las comunidades
en los territorios, sino también comprender como las comunidades académicas, las comunidades empresariales, ¿cierto? Como todos estos colectivos que se generan, la comunidad institucional, que es muy diferente cuando yo habito la participación, cuando estoy en ella, cuando percibo, siento, intenciono mis formas y mis repertorios de acción, a otra cuando estoy por fuera de y reconozco la participación. Eso es muy importante comprenderlo porque eso da unas miradas un poco distantes de lo que se requiere con el ejercicio de la política pública. También encontramos que en el ejercicio de lo gubernamental, en la planeación nacional y territorial, se encuentran metodologías, una como MAITE, ¿cierto? Que es el modelo de atención integral territorial en salud. También encontramos ya el BID-PASE, que es una metodología que se viene retomando desde el plan decenal anterior para poder movilizar la construcción participativa de sus acciones estratégicas, y algo que nace en esta ciudad, pues nace en el contexto colombiano porque es una política que viene de Brasil, que es el presupuesto participativo, que en la actualidad ya hace parte de la ley estatutaria de participación como una política nacional, y que nuestro municipio ha permitido que las comunidades logren ir tomando riendas de parte del presupuesto para delegar en sus preocupaciones en salud. Además, aquí hablamos de los mitos y las actividades durante la implementación, ¿cierto? Entonces, es importante comprender que ya pasando a la línea del tiempo, esta línea del tiempo fue una línea del tiempo que se hizo a varias manos, que también debido a la multiplicidad, y ahorita lo voy a hablar, al relacionamiento que se generó entre los diferentes actores, no fue fácil construir una línea unificada de la implementación de la política, pero gracias a la saturación que nosotros logramos evidenciar y a la revisión documental, se lograron dar cuenta de algunos hitos importantes durante la implementación de la política pública. Entonces, es relevante reconocer que hubo dos periodos grandes, que uno que es el lobby y la formulación, que se da entre el 2012 y 2015, que es en el periodo en el cual agentes comunitarios e institucionales se sientan a la mesa y empiezan a hablar de la necesidad de construir una política pública. Es cuando se firma el acuerdo en el Consejo de Medellín, cuando se empieza con la construcción del Comité Municipal de Salud Bucal, ¿cierto? Y posteriormente el ejercicio de implementación de la política que se da entre el 2015 y 2022. Entonces esos son como los dos grandes momentos del ejercicio histórico de implementación de la política pública, y muy relacionado pues con la teoría clásica de políticas públicas que habla de los ciclos, donde tenemos un ciclo de formulación, uno de implementación, y ya la política está entrando en un ejercicio de evaluación que inicialmente parte con esta sistematización, que es del 2021-2022, y que posteriormente se buscará complementar con una evaluación cuantitativa del alcance de la política pública durante estos 10 años. Listo. Entonces, la política pública se logró constituir a la luz de 5 ejes, ¿cierto? Ejes que buscaban dar cuenta de cuáles son las acciones estratégicas para promover la participación de los diferentes sectores en el marco de la política pública. Eh, También se denominó que uno de sus ejes transversales es el eje 2, y nosotros también hicimos no solamente la ubicación puntual en el eje 2, sino que nos permitimos revisar los demás ejes, teniendo en cuenta que son, por así decirlo, los pilares de la política como plataforma para la interacción social en pro de la salud bucal del municipio. Entonces, dentro del eje 1, lo que se logró encontrar como importantes actividades e hitos fue la conformación del Comité Municipal de Salud Bucal, el cual fue el espacio en el que se movilizó el desarrollo de la política.
de allí se definieron actividades y se produjeron se produjo articulaciones y acercamientos entre diferentes actores de la ciudad interesados en la reflexión y el trabajo alrededor de la salud bucal. También este espacio permitió dar a conocer avances de la política y se recordaron compromisos a los diferentes actores, por así decirlo. Se hizo un llamado a los actores que componen la política para estar presentes en su implementación. También se reestructuró su modo de trabajo y temporalidad en los encuentros. Esto también teniendo en cuenta que atravesamos pues una pandemia, la cual obligó a retomar la virtualidad como una metodología prevalente, por así decirlo, dentro de las formas de trabajo. Y también inicialmente se inicia con unas mesas de trabajo, pero se llega a un ejercicio de salas situacionales que ha dado mucha fuerza al interior de la política pública. También se reconoce por algunos actores que este espacio en algunos momentos se ha generado como un espacio de rendición de cuentas, ¿cierto? Por parte de diversos actores y en consecuencia otros sectores no reconocen dentro del espacio que haya una apuesta de sus necesidades, ¿cierto? Dentro del seno de la política. Entonces, eso también ha posibilitado generar en algunas ocasiones distanciamientos entre actores. Otros ejercicios de difusión es la conformación y implementación del boletín de la política pública de salud bucal, donde se comunican las actividades y los logros que se iban adquiriendo durante la política. También se contó con la asistencia técnica durante este eje de la institucionalidad de la Secretaría de Salud a la CAPB. También se lograron integrar equipos de planeación de la Secretaría de Salud a los ejercicios del comité municipal. Se hizo elección de delegados comunitarios como maneras y formas de involucrar a la ciudadanía en este espacio. También se hicieron el trámite de algunas demandas sociales relacionadas con los compromisos de la Secretaría de Salud. Se logró articular la política pública con la de participación social y además se hace socialización de las acciones de las políticas públicas en las comunas del municipio y se promueven intercambios entre funcionarios de Bogotá y Manizales en torno a las experiencias de implementación de la política pública, también comprendiendo pues que Bogotá y Manizales son referentes y pares en la construcción de estos ejercicios de políticas públicas sectoriales en distritos y municipios. El eje 2, que es como el más amplio, que claramente tiene un enfoque de promoción de la salud al promover la reorientación de los servicios en perspectiva de atención primaria en salud. Entonces, allí al inicio se promueve entre diversos actores una prueba piloto en el barrio Carpinelo de la Comuna de Medellín, donde se logran hacer reconocimiento de las problemáticas y necesidades en salud bucal del territorio. Esto permite que se hayan formulado acciones de intervención específica por parte del talento humano en salud bucal de diferentes instituciones de la academia y de la institucionalidad como tal. Además, se permite que hayan aportes a la prueba piloto que impulsa otros ejes como el 3 y el 5 de la política pública, y es importante reconocer que para la comunidad como tal, para la comunidad de Carpinelo, el piloto no hizo parte de la política pública, las comunidades no lo reconocieron como ello, sino que era parte del Plan Comunal de Salud que ya se venía construyendo de manera anterior, y que las comunidades y también la política pública vieron conveniente articular este ejercicio, que eso fue lo que de pronto dibujó un poquito que el, el piloto de Carpinelo no se haya reconocido como un ejercicio desde las comunidades puntual de la política pública, sino que se dio en el marco de estos planes comunales de salud que se venían tejiendo desde la institucionalidad y las organizaciones comunitarias de la Comuna 1. Comuna 3. Metodología de las salas situacionales, les había nombrado. En este momento la política pública cuenta con las salas situacionales de urgencias odontológicas,
la seguridad del paciente odontológico y la atención en salud bucal a la primera infancia. Son salas que han ido logrando tomar su dinamismo, que se han ido diferenciando claramente de su ejercicio en relación a las reuniones ordinarias del Comité Municipal de Salud Bucal y que han ido tomando, vuelvo y reitero, su propia vida para seguir aportando a la consolidación de los demás ejes, no solo el eje 2, en el seno de la política pública de salud bucal. También hablamos de la articulación con programas de la administración. Se logró articular con programas como Ser Capaz, Salud en el Hogar, Medellín Solidaria, Buen Comienzo, escuelas y colegios saludables. También se logró incorporar por parte de la Subsecretaría de Salud el componente de salud bucal en sus programas y proyectos. Como reflejo también podemos encontrar en la página de la Secretaría de Salud el ASIS bucal, el anexo, lo nombran anexo 10 si no estoy mal, el análisis de situación en salud bucal del 2005 al 2018, que es un gran avance pues en materia de información. Y también se hace análisis de resultados a partir de la información recolectada de las EAPB en torno a la salud bucal, acceso y cobertura, reporte de oferta institucional y efectos adversos. Ya en el eje 3 se lograron dar algunos proyectos como el proyecto Madres y Agentes Educativos. También se hizo un diplomado de apropiación social del conocimiento en articulación interna de la Secretaría de Salud de Medellín con planeación municipal, y también estas actividades dan cuenta de la preocupación por hacer partícipe a la ciudadanía de la promoción de la salud. Este eje es el que busca acercar toda esta situación de la política pública a los actores que conforman la política, no solamente de la práctica ontológica, sino por fuera de ella, para poder impactar en los determinantes de la salud bucal en nuestro distrito. El eje 4, que es el de información, también se lograron hacer reuniones trimestrales con coordinadores de IPS para discutir los resultados de vigilancia de la fluorosis. También se hizo un monitoreo epidemiológico del 2016 al 2019, esto pues por la fecha en lo que lo realizamos, al 2020 también de manera ininterrumpida, y se formuló el sistema de vigilancia de salud bucal con IPS centinelas, ¿cierto? Y aunque es importante reconocer que eso también da cuenta como de algunas de las tensiones, que es una actividad propia de la institucionalidad, eh, logró tener apoyo y fuerza del Comité Municipal de Salud Bucal y ser cobijada por la política. Además, ya en el eje 5, que es el de construcción de conocimiento, este tuvo grandes avances durante los 2 últimos años, ¿cierto?, de la política pública, donde se ha hecho un ejercicio de identificación de necesidades de investigación en salud bucal, se ha hecho un compilado de investigaciones sobre la salud, y se construye una agenda de investigaciones en salud bucal, que es importante. Se ha hecho ya la socialización en varios espacios por parte de la institucionalidad y el comité, donde también se le solicita a las comunidades académicas y demás actores que requieran realizar esos ejercicios de investigación, utilizar este insumo, dado que se construyó con las 4 facultades del área metropolitana, de la mano con la institucionalidad, y eso permite dar cuenta de cuáles son las necesidades en investigación en salud bucal, y no hablándolo solamente en el ejercicio clínico, sino en el ejercicio de la lectura de las políticas públicas, de la necesidad de comprender estas dificultades y tensiones de la salud bucal desde otros aportes como las ciencias sociales, ¿cierto? Ya terminando este ejercicio, que fue lo que hablamos como la línea del tiempo y de los hitos y actividades importantes de la implementación, paso a hablar acerca de uno de los momentos más relevantes, por así decirlos, que es la construcción de los ejes de tensión. ¿Por qué decidimos hablar de la construcción de los ejes de tensión? Porque inicialmente la evaluación de las políticas tradicional se basa en la revisión de objetivos y resultados, dando indicadores de cumplimiento, ¿cierto?
pero nosotros a veces no logramos comprender porque en algunos sectores, en algunos ejes, en algunos momentos no se logró avanzar como lo querido, eh, lo planeado. Entonces, en ese sentido, nosotros acudimos a indagar, a comprender, a interpretar cómo se dieron las relaciones entre los actores para poder reconocer las tensiones que se generaron. Entonces, es importante reconocer que la política pública de salud bucal retoma una categoría de Arango y Pallares, que es la práctica ontológica, ¿cierto? Donde se busca reconocer la práctica ontológica como una práctica social, una práctica claramente diferenciada de la práctica médica debido a su historicidad y sus métodos y sus formas de construir salud en las comunidades. Entonces, en este ejercicio, se planteó la política tres grandes bloques, retomando pues las concepciones de Pallares en relación a cuáles son esos espacios o ámbitos que se tejen en la política pública. Uno de ellos es el ámbito de la formación del talento humano que está a manos de la academia, ¿cierto? Y los institutos técnicos. El otro es la prestación de servicios, ¿cierto? Que está en la cual participa la institucionalidad como ente de inspección, control y vigilancia. También participa todos los prestadores de servicio que de cara pues a nuestro actual sistema estaríamos hablando de prestadores de servicios de IPS, de EPS, EAPB, de ES y de odontólogos independientes. Y otro que es muy importante, otro sector, y es importante hablar de ello, que es el sector gremial, ¿cierto? Que el sector gremial es, por así decirlo, donde están ubicadas las comunidades, donde están ubicadas las asociaciones científicas, las organizaciones gremiales, o sea, la colectividad, la participación, que claramente en perspectiva de política pública es la que constituye la demanda social, la que posibilita que la salud bucal se convierta en una necesidad pública colectiva y que esto tenga que ser tramitado por un ejercicio de políticas públicas y que posteriormente se traduzca a ejercicios de planeación, ¿cierto? Un momento, por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de dar cuenta de cómo se dio el flujo de relaciones y en este gráfico lo que nosotros logramos comprender, me gusta mucho porque esto es una categoría in vivo que se logró construir con los actores, es que las relaciones entre los actores que se tejieron en la política pública fueron asimétricas, porque lo que se buscaba claramente es que la política pública sea una plataforma donde haya una paridad en la participación de todos los actores para la construcción de soluciones, ¿cierto? Y apuestas para mejorar la salud bucal del municipio, pero claramente lo que logramos evidenciar es que la política pública recae, se construye de manera participativa con amplios sectores, pero en su implementación recae la responsabilidad fuerte entre la institucionalidad y la academia, ¿cierto? Quienes generan relaciones de cooperación fuertes y vinculantes, pero que también a la par esas relaciones de cooperación generan algunas tensiones en algunos momentos de la implementación, ¿cierto? Ubicándolo espacialmente más entre el 2016 y 2019. Esas relaciones de cooperación permitieron todo lo que hemos nombrado ahorita en los relatos e hitos de la línea del tiempo y que la política haya tenido un avance, que haya logrado mantenerse durante el tiempo. Pero es preocupante la relación de los demás actores, uno, por ejemplo, el de las EPS y APB, teniendo en cuenta la función que tienen de intermediación en el sistema de salud colombiano, que es muy importante y que ellas se ciñeron a cumplir solamente sus funciones y no lograron vincularse con mayor fuerza al ejercicio de implementación de la política. También otra que queda por fuera de estas relaciones de cooperación, que son las relaciones de información, está la comunidad, ¿cierto? Las S y la IPS, y donde no hubo relación de la política pública con actores,
fue con los gremios, teniendo en cuenta pues que los gremios en Colombia han venido pasando por una crisis de representatividad, ¿cierto? Y también otro tipo de diagnósticos como son gremios atomizados, que todas estas situaciones se plantean en el marco de la política pública. También los profesionales independientes, pues por esta falta de conciencia gregaria para poder conformar gremios, las ONG, las asociaciones científicas y la empresa, aunque la empresa, algunos actores relataron que sí tuvo unas relaciones de aporte en relación a insumos para la implementación de algunas actividades, fue una participación demasiado puntual. Entonces, esto es muy bonito porque este gráfico lo que nos da cuenta también es que es necesario, hablando en clave de política pública, lo que es la legalidad y la legitimidad. ¿Por qué? Porque la legalidad no la da la norma, ¿cierto? La legalidad no la brinda la ley, por así decirlo, como el soberano desprovisto de pasión, ¿cierto? El que da la interpretación legal. Pero esa legalidad también requiere una aprobación, que es la legitimidad. Y claramente, por eso inicié este momento con la explicación de la categoría de práctica ontológica de Pallares y Arango, porque la legitimidad la de dar en los gremios y las comunidades. Y miremos cómo la comunidad está en un segundo nivel de relacionamiento y los gremios demasiado distantes. Entonces la academia, lo que hizo la academia fue desplazar de ese rol de legitimidad que deben brindar las comunidades y los gremios y realizar el papel, retomar el papel de estos dos actores en materia de demandas sociales. Entonces eso pudo haber generado tensiones en las relaciones de cooperación, ¿cierto? Que se lograron dirimir de buena manera, pero que realmente el llamado aquí es a las comunidades y a los gremios ontológicos quienes deben estar jugando el papel de la legitimidad, quienes deben estar promoviendo las demandas sociales, quienes deben estar abanderando las reivindicaciones del derecho fundamental a la salud en su componente bucal en el seno de la política pública. Entonces esto es como, por así decirlo, también uno de los segundos, el primer gran hallazgo en la relación y la estructura que hay pertinente, adecuada y coherente en materia de planeación de la agenda gubernamental y cómo la salud bucal ha ido tomando espacios. Y este segundo hallazgo es muy interesante tenerlo en la cuenta, debido a que nos habla de la simetría en las relaciones de los actores y que esas asimetrías han en algunos momentos limitado, ¿cierto?, el ejercicio de la política pública, pero también se reconoce que en el seno de las relaciones de cooperación se han logrado algunos acuerdos, se han logrado mantener pactos y dirimir tensiones en pro de un interés general, que es el mejoramiento de los niveles de salud bucal de los ciudadanos y ciudadanas del distrito de Medellín. Ya en algunas de esas tensiones que nombramos, se dan tensiones en la gobernanza juntanza, ¿cierto? Entonces, estaba hablando de estas relaciones entonces de legitimidad, legalidad entre el Estado y la sociedad civil, ¿cierto? Donde hubo dificultades y lo nombramos pues como en un periodo claro, el 2019, donde se presentaron de rectoría, carencias de financiación. También hablaron que los cambios de gobierno dificultan un poquito eh, intencionar la política pública. También otra dificultad fue la academia como un agente legitimador, que es lo que acabamos de nombrar, y la ausente participación de la comunidad y los gremios. Frente a las dificultades, podemos hablar que hay unas dificultades en los procesos de información, que claramente la agenda gubernamental tiene se apalanca en la toma de evidencia, en la toma de decisiones con evidencia epidemiológica, pero también hay una carencia en los procesos básicos de información, donde IPS, odontólogos y demás no tienen la cultura del registro, no tienen la cultura de la comunicación, por así decirlo. Entonces eso no permite estar realimentando de manera constante la política pública a los actores institucionales, a la academia, debido a la dificultad de la toma del dato. También la pandemia fue una dificultad,
todos lo conocemos. Esto conllevó a que la salud bucal se declarara como una de las prácticas de riesgo en salud. Fueron los primeros servicios en cerrar, de los últimos en abrir. Esto generó una crisis en materia de indicadores epidemiológicos, ralentizó más el acceso a las comunidades a los servicios de salud bucal, complicó aún más la situación laboral de odontólogos y odontólogas. También otras son las inequidades en salud. Frente a esto podemos observar diferencias y estudios que se han ido realizando durante el transcurso de la política pública. Uno es de la que realizó el Grupo de Economía de la Salud con la UPC y las dificultades que hay con la UPC en salud bucal en el país. Otra también es la que hace Gonzalo y colaboradores frente a la concentración de los servicios de salud en el país, en 3 grandes ciudades y también en nuestra ciudad, en 3 grandes comunas. También las relaciones que hay pues con las condiciones de pobreza, condiciones de vida y demás que también determinan la salud en su componente bucal. Y otro que se nombró pues, que es el influjo neoliberal en la ideología del Estado, que eso también conlleva a que haya un cierto matiz en la implementación de las políticas públicas. Importante reconocer que posteriormente a estas dificultades, en los talleres que realizamos, se reconoce o se mantiene un carácter y una apuesta por seguir construyendo de forma colectiva este acuerdo de mejorar la salud bucal en las ciudadanías de nuestro distrito. Entonces también parte algo muy bonito en relación a la construcción de soluciones que se tejieron desde los diversos actores, algo que se denominó como también una categoría en vivo, los acuerdos de cooperación, ¿cierto? Y estos acuerdos de cooperación porque la comunidad, la academia, la institucionalidad y los demás sectores reconocen que es necesario seguir apostando a mantener la salud bucal como un ejercicio prioritario en la agenda gubernamental, pero que eso también tiene que pasar a la agenda de las decisiones. Por eso la importancia y la relevancia que los gremios y las comunidades participen como garantes de la demanda social para poder seguir ya no solamente ampliando en materia de planeación los acuerdos para en pro de la salud bucal, sino que esto también ya se traduzca claramente en los territorios y se convierta en un ejercicio cotidiano y constante y logre modificar la historicidad de la salud bucal, de cómo se refiere y cómo se relaciona en clave de que hay una desarticulación con la noción de salud integral, en clave que se relaciona solamente con enfermedad, dolor y cosmética y todas las dificultades que hay allí. Entonces, por eso los actores, y es algo muy interesante y bonito, aún y posterior a reconocer que la política pública se construye de manera participativa, que su implementación ha tenido algunas dificultades, pero que ha logrado también avances claros, como lo evidenciamos, que no nos debemos quedar allí y debemos promover acuerdos de cooperación. ¿Para qué? Claramente, porque ya estamos en el cierre de la política pública y se debe generar acuerdos de cooperación para actualizarla. Entonces, es importante también algo que aquí no había nombrado, que como oportunidades también empiezan a reconocer, antes de hablar de los acuerdos, como oportunidades empiezan a reconocer los actores que se está ampliando y eso también como un gran logro de la política pública que se ha venido ampliando el equipo de salud bucal en la institucionalidad. Ya a la actualidad hay más odontólogos que integran y trabajan en carrera administrativa en la Secretaría de Salud, lo que ha posibilitado que la odontología empiece a tener mayor voz y mayor fuerza en la toma de decisiones en el ente gubernamental. También hay otra oportunidad que es esta, que son los acuerdos de cooperación, donde los actores reconocen que es necesario seguirle apostando a la política pública porque permite visibilizar y ir ganando campo para reivindicar el derecho fundamental a la salud en su componente bucal. También otra de las oportunidades que se genera allí es la información. La información también se ve
como a la vez que tiene sus limitaciones, también se ve como una gran oportunidad debido a que permite continuar con la toma de decisiones basada en la evidencia, ¿cierto? Entonces esas oportunidades se materializan en estos acuerdos de cooperación donde se puede seguir y continuar con fortalecer la rectoría, ¿cierto? Y lo había nombrado debido a la consolidación de un grupo de profesionales en carrera administrativa que ha permitido la mayor visibilidad y compromiso por parte del ente territorial, también el sistema de información y algo muy importante, que eso también es una propuesta que se trae a la mesa, es que se llegue al ejercicio de planeación estratégica donde se tengan roles, competencias y aportes claros de cada uno de los actores para dirimir las tensiones, evitar que la implementación de la política pública recaiga sobre los hombros de dos o tres actores no más y que esto sea un ejercicio colectivo para construir entre todos y todas. Para finalizar, se puede decir que, esperen por favor, aquí es que no, ay, no me deja ver bien la pantalla. Es necesario mantener vigente la política pública de salud bucal. Esto es un código en vivo. De esta manera se reconocen los logros alcanzados en materia de la agenda gubernamental del municipio y proponen construir una cooperación estratégica, dialógica y eficaz para el mejoramiento de la salud bucal y el favorecimiento de la práctica odontológica en Medellín, al materializar un plan estratégico que permita visibilizar la agenda de las decisiones en los diversos contextos y prácticas que conforman el marco de la acción de la política pública de salud bucal del distrito de Medellín. Esa es como una de las grandes conclusiones que tenemos. Entonces, cerrando acá, primera conclusión es que existe un ejercicio coherente, vuelvo y reitero, en la agenda de lo gubernamental, ¿cierto? Que esto se ha dado cuenta desde el Plan Decenal de Salud Pública y se ha ido materializando en los diversos planes nacionales, territoriales y municipales, que ha ido tomando mayor fuerza también en planes como entre el 2012, 2015, 2019, 2022 para nuestro distrito. También el segundo aparte es que se presentó una asimetría en las relaciones, entonces esa asimetría generó una serie de tensiones y dificultades que son necesarias resolver y que la comunidad y los actores institucionales, académicos, ESES y demás proponen acuerdos de cooperación debido a la necesidad de seguir reivindicando la salud bucal en la agenda de las decisiones y para ello se propone materializar los ejercicios de planeación al punto tal de tener planeación estratégica donde se puedan aclarar roles, competencias, ¿cierto? Y aportes desde los demás actores para evitar y dar solución a esa simetría de las relaciones que se tejió durante la implementación. De todas maneras, agradecerles a todos y todas por su, por su sintonía a estas horas de la mañana, por permitirse escuchar acerca de las políticas públicas y claramente en salud bucal y de la práctica ontológica como nuestro quehacer y como nuestro interés humano por aportar a esta sociedad. Dejo para el público el espacio de preguntas y muchas gracias a la Facultad de Odontología y a la Alcaldía de Medellín por permitir socializar la sistematización en este espacio. Muchísimas gracias, doctor Julián, por esta excelente presentación. No sabes cuánto te agradecemos. En este momento acabamos de compartir un link con una encuesta para que por favor nos den respuesta a las preguntas que le hacemos por medio de ella. Julián, por acá hay felicitaciones por tu excelente presentación de varios asistentes. Hay una pregunta que nos están haciendo. ¿Qué estrategias se vienen trabajando para extrapolar, por favor, perdón, esos procesos a municipios fuera de Medellín y el área metropolitana? Perfecto. La Alcaldía de Medellín, como lo nombré en uno de los hitos, viene trabajando el ejercicio de análisis comparado de políticas públicas. Hace más o menos un mes y medio estuvimos realizando una actividad académica donde se socializaron las políticas públicas de Puerto Rico, de Bogotá y, ay, se me olvida el otro país, creo que Argentina, ¿no? Se me olvida el otro país, pero se han estado como observando y también haciendo conexiones con otros espacios
como por ejemplo la red latinoamericana, donde se socializa el espacio. O sea, se ha ido llevando y trayendo también información para ir aportando a otros territorios. Es importante reconocer que este espacio de políticas públicas sectoriales y más en clave territorial no es una apuesta muy constante a nivel nacional, que también pues es bonito y también es válido reconocer que es una apuesta interesante del municipio de Medellín, que retoma la experiencia de Bogotá y Manizales y que, como lo había nombrado, como una fortaleza del grupo que se viene ampliando en la Secretaría de Salud, hay una clara preocupación e interés por ampliar y llevar estos ejercicios a los demás territorios. También nosotros desde la academia y desde la institucionalidad con estos ejercicios de socialización hemos logrado ir hablando en ACFO. Por ejemplo, en ACFO estuvimos en el espacio de experiencias comunitarias donde se presentaron diversos países de la red latinoamericana, en donde logramos llevar la información y también provocar el interés a otras personas, a Argentina, Costa Rica, Bogotá y Manizales. El doctor Miguel ya, esos fueron los países que estuvieron en el ejercicio. Y en ACFO se logró también llevar esta serie de preocupaciones y de apuestas a otros espacios comunitarios. Yo creo que lo más importante de este ejercicio es la socialización y la importancia que tienen los actores en el momento de cada uno ir divulgando los alcances y la credibilidad. Esto es importante reconocerlo. Los diferentes actores que han estado constantemente en la política pública tienen una alta credibilidad en estos procesos y han visto que son necesarios para seguir visibilizando la salud bucal como una necesidad. El doctor Miguel dice que, no veo el chat dice. Doctor dice, el doctor Miguel, él de la Secretaría de Salud, perfecto, me dice que en los países en los que hicimos la actividad pasada fue con Argentina, Costa Rica, Bogotá y Manizales, que por sí fue nos nutrió demasiado para comprender pues cómo otros países conceptúan la planeación en salud, y se tiene una mesa de trabajo constante con integrantes de la política de salud bucal de la ciudad de Bogotá, que eso fue lo que nombramos en el eje 1 como hito. ¿Alguna otra pregunta, profe? Orlando. Julián, no veo más preguntas por acá en ese momento. No veo más preguntas. Bueno, no teniendo más preguntas que nos hayan formulado para hacerle al doctor Julián. Bueno, hay muchas felicitaciones de muchos asistentes. La doctora Emilia Choa, muchas gracias, Julián, y felicitaciones por tu presentación. Un ejercicio importante para continuar trabajando a partir de esos resultados. Muchas gracias, Emilia, por tu asistencia. Bueno, no teniendo más preguntas en este momento, agradecemos mucho a todos los asistentes a acompañarnos en esta cátedra abierta, la cual finalizamos este año con nuestra programación, cumpliendo con lo que le habíamos ofrecido. En este momento ya tenemos desarrollada la programación de la cátedra abierta para el próximo año. En breves días se las estaremos compartiendo a través de los canales de la universidad, correos electrónicos, páginas web, para que por favor la puedan compartir y nos acompañen el próximo semestre. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Muchas gracias, Julián, por tu excelente presentación. Muchas gracias, profe, y a todos los asistentes, a todos y todas las asistentes. Que tengan un Muchas bonito día. gracias y muchas gracias a Manuel por el apoyo que nos ha dado desde la Oficina de Gestión de la Información para poder llevar a cabo estas conferencias en modalidad virtual. Que tengan un excelente día.